Mi nombre es Liliana Alberto, pertenezco al Rotary Club de San Justo y estamos dando el inicio oficial a la cuarta jornada de este curso de capacitación integral del adulto mayor. En esta oportunidad, en el día de hoy, estaremos hablando, bueno, podríamos decir, las tres iniciadoras de esta idea de demencia, y estaremos hablando de demencia y Alzheimer. Entonces, para comenzar, yo haré esa reseña de demencia y Alzheimer. Bueno, ¿qué es la demencia? La demencia describe un trastorno que es cerebral, múltiple y progresivo y crónico que impacta en la esfera cognitiva, es decir, en el conocimiento, en la parte psiquiátrica y en la conducta, y que va a llevar inevitablemente a interferir en las actividades diarias. La demencia es un síndrome, una enfermedad que puede estar producida por múltiples enfermedades. Se habla de hasta 40, 50 tipos diferentes de trastornos neurológicos pueden manifestarse con demencia. De allí lo difícil que es el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos distintos tipos de demencia, pero en razón de que sea simple para ustedes acordarse, decimos que hay dos grandes tipos de demencia. La demencia degenerativa, de la cual la más importante o la más frecuente, casi un 80% es el Alzheimer, y otras como la frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewis o la demencia que lleva el Parkinson y otras. Y la vascular, que tiene una importancia fundamental porque es la que ha bajado los índices de demencia en el mundo. ¿Por qué? Porque la vascular es la más prevenible de las demencias. De allí la importancia de conocer la demencia vascular, porque se puede prevenir en forma más segura. Entonces es importante que tengan en cuenta degenerativa, la cual la más común Alzheimer, hay algunas cosas para posponerla. Vascular la podemos prevenir. Ahora voy a hablar un poco de los síntomas de la demencia que son comunes a todas las demencias y por supuesto algunos se van a manifestar más de acuerdo a la enfermedad que esté provocando la demencia. Por ejemplo, si decimos los síntomas cognitivos, tenemos por ejemplo la amnesia, que sería la dificultad para retener información nueva, es decir, la pérdida de la memoria, que como ustedes saben se manifiesta en forma muy importante en la enfermedad de Alzheimer, pero también tiene afasia, que es la dificultad del lenguaje, la apraxia, que es la dificultad para manejar los objetos, de allí que a veces se caiga una copa, sea difícil servirse el agua. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en el manejo de los objetos. Esto va a llevar a que las actividades de la vida diaria no se puedan realizar. Y después tenemos la agnosia, que es
la dificultad para reconocer objetos y personas. Es decir, la persona con este tipo de síntomas tiene en la mano una llave y no sabe para qué la puede usar. También en las demencias hay desorientación temporoespacial, hay por supuesto disminución de la capacidad de atención e imposibilidad de realizar el cálculo. En la demencia también tenemos síntomas psiquiátricos, de los cuales, por supuesto, el más común en la enfermedad de Alzheimer es, por ejemplo, la depresión. También va a haber síndromes maníacos, ideas delirantes, alucinaciones, falsos reconocimientos y trastornos del sueño. Entonces, con esto les quise dar un panorama de lo que es la enfermedad de demencia y los síntomas. Ahora, la demencia es una enfermedad que está aumentando en el mundo en forma alarmante, de la mano de que ha aumentado la expectativa de vida en las personas. Todos vivimos más, entonces tenemos más posibilidad de desarrollar demencia. Pero para esto, para que comprendamos realmente la importancia de la demencia, tenemos que ir a conocer un poco de números. Y entonces, ¿qué mejor que dejarla a la doctora Hortensia Frías? Ella es epidemióloga, es de República Dominicana, pero ya hace muchos años que vive en la Argentina. El título tiene otros títulos, pero el que nos interesa para esta charla es el que sea epidemióloga. Entonces, nos va a estar dando cifras que les pido que presten mucha atención porque sin dudas es muy importante que lo conozcamos. Orte, ¿estás preparada? Bienvenidos a todos, como dijo la doctora Liliana Alberto, perfecto, se escucha mi bárbaro. parte es la parte ya de números, y como epidemióloga me corresponde darle datos estadísticos. Nosotros nos basamos en las investigaciones científicas para poder conocer la salud y la enfermedad de la población, y la herramienta que usamos es la bioestadística, por eso es que la doctora Liliana habló de números. Pero antes de iniciar mi charla, me gustaría que conozcan lo que es la epidemiología y a qué se dedica. La epidemiología es una disciplina científica en el área de la biología y la medicina que estudia la distribución, la frecuencia y los factores de riesgo y evolución de las enfermedades existentes en la población. También le quiero dar a conocer algunos conceptos que nosotros usamos cuando estamos hablando de enfermedad y salud en la población. Un concepto importante es la prevalencia, que es la proporción de individuos en un grupo o población que representan características o eventos determinados. La incidencia es un indicador de casos nuevos de una enfermedad en un periodo determinado. Tasa, porque vamos a hablar de tasas, la tasa es una expresión de la frecuencia con que ocurre un hecho en una población determinada. La tasa de mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un periodo de tiempo determinado. Tenemos la tasa de natalidad, que son las personas que nacen en un lugar, en un tiempo determinado, en relación con el total de la población. La tasa de morbilidad es la cantidad de personas que enferman en un lugar, en un periodo de tiempo determinado, en relación con el total de la población. Y por último, la parte de tasas, la tasa de letalidad,
es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma enfermedad en un periodo y una área determinados. Nosotros siempre, como epidemiólogos, tenemos que tener esos conceptos muy claros para evaluar la salud y las enfermedades en las poblaciones y para poder mostrarles los números estadísticos y con ello llevar a elaborar los programas de salud a nivel sanitario. Como estamos hablando de demencia, que es una enfermedad crónico-degenerativa, como dijo la doctora Liliana, la demencia está causando un grave impacto en la salud pública en el mundo. Y este dato es muy importante, ya acá vamos a ver lo que es la prevalencia. El aumento de la esperanza de vida lleva al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas como la demencia. Este es un dato muy importante también. Ya comencé con los números. Esta es la población mundial. Esta población mundial está proyectada hasta el 2100. Es una publicación que nos brinda el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y data de la fecha del 2015. Acá tenemos que en la década de los años 90, en el 1990, en el mundo solo habían 5.300 millones de personas. La edad promedio de las personas en la década de los 90, la tasa de mortalidad era entre los 55 y 65, era que las personas llegaban. Luego, más tarde, en el 2015, hubo un crecimiento importante en nuestra población mundial. Hubo un crecimiento de 7.300 millones de habitantes. Se estima que para el 2030 tendremos 8.500 millones de habitantes. Y para el 2050 se esperan 9.700 millones de habitantes. Y para el 2100 tendremos 11.200 millones de habitantes. El dato más importante de todos estos valores, de estas décadas, de estos años, es que hay indicadores importantes para ese crecimiento poblacional, que es la tasa de natalidad, o sea, los nacimientos, la fecundación, la supervivencia, la misma tasa de mortalidad, las migraciones y los cambios demográficos que ocurren en el mundo. Pero un dato importante en este crecimiento poblacional es la esperanza de vida. En el mundo se diagnostica un caso de demencia cada 3 segundos. Esto es impactante para la salud pública, para esta enfermedad, demencia, y el caso más común, la enfermedad más común que produce demencia es la enfermedad de Alzheimer, como dijo la doctora Liliana. Actualmente en el mundo tenemos 50 millones de personas con demencia. Si se lograra retrasar el comienzo de la enfermedad en un año, en el 2050 habría 9.200.000 casos menos. Pero para nosotros lograr este valor de 9.200.000 casos, existen datos importantes que la Organización Mundial de la Salud lo avala como responsable para que esto se nos dé. Tendrían que surgir y fortalecer los servicios de salud a nivel regional, a nivel local y a nivel internacional. O sea, es un compromiso de todo, tanto del sector público, el privado y la población en general. Pero la Organización Mundial de la Salud implementó ese plan de salud. Se deben de capacitar a todos los médicos que estén dedicados a un buen diagnóstico temprano, llámase psicólogo, psiquiatra, neurólogo, y habilitar también áreas de atención de salud en un tiempo continuo. También un dato importante es capacitar a nuestros cuidadores para que conozcan a la enfermedad y sepan cómo enfrentarse al lado de sus personas con demencia. Y un dato importantísimo en esto es establecer leyes que protejan los derechos humanos, especialmente de las personas con demencia,
con la finalidad de reducir el estigma y el estereotipo que tiene nuestra población en relación con esta enfermedad. Hay muchas personas que piensan que es una enfermedad que no muy desconocida en el mundo, que es una enfermedad que la dejan pasar por alto en las atenciones de salud, principalmente cuando hay esos pacientes que asisten con los síntomas ya avanzados a nivel de la atención sanitaria. Acá les presento otro informe mundial sobre el Alzheimer. Este tiene una edición del 2015, donde vemos el impacto global que está causando la demencia en el mundo. Acá presentamos en las Américas, presentamos en el 2015, había ya en las Américas 9.4 millones de personas. Se estima que en el 2030 habrá 15.8 millones y para el 2050 habrá 29.9 millones de personas. En África tenemos, en el 2015 ya habían 4 millones, para el 2030 7 millones y se estima que para el 2050 habrá 15.8 millones. Europa, el continente europeo, en el 2015 ya tenía 10.5 millones de personas con demencia. Se estima que en el 2030 habrá 13.4 millones y para el 2050 18.6 millones. El continente asiático, que es un continente con una superpoblación, hay 22.9 millones ya para el 2015. Y en el 2030 se estima que habrá 38.5 millones de personas con demencia y se estima que para el 2050 tendremos 67.2 millones de personas. Ya abarcando la población mundial del mundo, en el mundo yo les dije que había 50 millones de personas diagnosticadas con demencia. Eso fue para el 2015. Actualmente acá se estima que para el 2030 el mundo habrá 74.7 millones de personas con demencia. Y para el 2050 ya tendríamos 131.5 millones de personas. Al ver esta totalidad en el mundo, este impacto global que está causando la demencia a nivel de la salud pública, de la atención pública, se ve no solo afectado el aspecto social, también se ve afectado la parte económica, afecta también a la familia, afecta al cuidador y al mismo paciente. Otro dato importante, en este diagrama les voy a presentar el número de personas con demencia según el estrato social económico de cada país. Tenemos los países de altos ingresos económicos y tenemos los países de bajos y medianos ingresos. En el diagrama, el número de personas con demencia, el 58% de las personas con demencia viven en países clasificados por el Banco Mundial como aquellos de bajos y medianos ingresos. El porcentaje sería menor en los países de altos ingresos. ¿Qué pasa con estos datos tan altísimos? Los países de bajos y medianos ingresos tienen un sistema de salud muy pobre, las atenciones no son como en los países de altos ingresos porque sus recursos económicos no le ayudan a tener una atención de salud pública a nivel poblacional. Los países de altos ingresos tienen otros ingresos mucho más elevados, las personas visitan a los médicos, tienen otros estilos de vida, tienen otras costumbres, tienen otro tipo de alimentación, de hábitos alimenticios y hacen los ejercicios. O sea que tienen una calidad de vida mucho más elevada por sus altos ingresos. Bien, hablamos de la tasa de incidencia al principio y acá les presento en este diagrama de pastel, porque es un diagrama que representa los continentes, de los casos nuevos, o sea, la incidencia global de la demencia en el mundo. Se estima más de 10 millones de casos nuevos cada año en el mundo, lo que implica un caso nuevo cada 3 segundos. El continente asiático tiene un 49% total de pacientes nuevos con demencia. Europa un 25%, las Américas un 18% y África un 8%.
Cada vez que le doy estos números, ustedes se tienen que ir dando cuenta el avance que tiene esta enfermedad, demencia, siendo el Alzheimer la demencia más común porque es el responsable del 60 y al 80% de las demencias. El costo de la demencia en el mundo es altísimo. Esto está creando un gran impacto porque es una enfermedad que dura años, puede durar de 8 a 20 años la persona, y el costo lo vamos a clasificar, a dividir en 3 subcategorías. Tenemos los costos médicos directos, tenemos los costos sociales directos, que son las obras sociales, y tenemos aquellos costos de cuidados informales o no pagados. La mayoría de las personas con demencia en los países de bajos ingresos, estos pacientes son cuidados por sus familiares. Y acá tenemos el costo informal, que son las personas que no son pagadas, que el paciente es atendido por el familiar y el amigo. El costo mundial de la atención de los pacientes con demencia, ya le estamos hablando del costo mundial, el impacto socioeconómico que causa esta enfermedad en el mundo. En el 2015 se gastaron 818 millones de dólares. Se estima que para el 2030 se gastarán 2 trillones de dólares y para el 2050 se gastarán 3 trillones de dólares. Todos estos datos que yo le estoy mencionando son datos otorgados por el Banco Mundial y o corregidos y valorados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Cifras de la Argentina. En la Argentina, más de 500.000 personas viven con esta enfermedad. Más de 1.500.000 cuidadores están en riesgo. Los cuidadores tienen horas extras, trabajan muchísimas horas, tienen un estrés, el cuidador tiene un estrés tan elevado, no solo psicológicamente, en la parte social también, en la parte económica, son mal pagados, no tienen un apoyo. Por eso es la importancia de nosotros de implementar este curso para capacitarlos a los cuidadores, para que sepan enfrentar la realidad de esta enfermedad con paciencia y amor. Las 2/3 partes de los enfermos de demencia son mujeres. Esta enfermedad de demencia es la 5ª causa de mortalidad en la Argentina y en Estados Unidos es la 6ª causa de muerte. Y hay más de 6 millones de personas en Estados Unidos ya diagnosticados con esta enfermedad. Y para finalizar, traje unas frases muy hermosas y dice así: una persona con demencia vive un presente donde las cosas desaparecen, las explicaciones se olvidan y las conversaciones carecen de sentido, donde el amor es la única alternativa que tenemos para enfrentar la realidad de esta enfermedad que cada día va avanzando en el mundo. Muchas gracias, espero que me hayan entendido. Los números no son fáciles, pero hay que memorizarlo. Acuérdense que es una enfermedad que no tiene cura, que hay ya en el mundo 50 millones diagnosticados y que cada año diagnosticamos 10 millones de pacientes nuevos con esta enfermedad y que cada 3 segundos diagnosticamos un caso. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad mis estadísticas mundiales. Seguimos aquí hablándoles, les voy a seguir explicando un poquito más de demencia y sí nos vamos a enfocar en la enfermedad de Alzheimer para entender un poquito. Bueno, decíamos hoy temprano que la demencia es un trastorno cerebral múltiple, progresivo y crónico que impacta en la esfera cognitiva, en la psiquiátrica, en la conductual e interfiere en las actividades de la vida práctica.
siguientes. Nosotros ahora, para entender un poquito a nivel de lo que es el cerebro, si haríamos un corte sagital, es decir, un corte que pasara a través de los ojos, veríamos que esa es la estructura del cerebro. Tenemos distintas estructuras que forman el cerebro y tenemos también estructuras, acá lo que ven más grande es el cerebro y más pequeñito acá está el cerebelo. Pero hay distintas zonas que no tiene sentido hablarles demasiado, pero esta pequeñita, no sé si la alcanzan a ver la flechita, es esta zona muy pequeña, es a ver si la puedo marcar, es el hipocampo, que es la zona donde se encuentra la memoria. Bueno, pero es nada más que tengan una idea de lo importante que es la estructura. Tenemos, si ustedes ven acá, la neurona, que es la célula importante del cerebro. No es importante el término, la célula que hace todas las funciones del cerebro. Está formada, ¿no es cierto?, por un cuerpo y un núcleo. Un cerebro, entonces un cuerpo, un núcleo, y fíjense, tiene un montón de prolongaciones pequeñas que son las dendritas. Con estas prolongaciones, las células cerebrales, las neuronas, toman información del medio, de los contactos en el cuerpo, elaboran, analizan esa información que le llegó y elaboran una respuesta que va a ser enviada a través de una prolongación mucho más larga que está cubierta de una vaina de mielina, y que tiene al final unas prolongaciones para unirse con las dendritas de la otra célula. Esto sería la base de la actividad cerebral. Son las neuronas las que hacen la función del cerebro. Por supuesto que hay neuronas especializadas en distintas funciones. Pero eso que decimos, que capta información mediante las dendritas y las analiza y después organiza una respuesta mediante el axón, es posible porque por todas las neuronas hay un citoesqueleto que es la que transporta toda la información para que se pueda realizar una función. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora qué pasa en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Es un tipo de demencia, es una enfermedad entonces degenerativa y progresiva que no tiene cura y que lleva a la muerte. Ustedes vieron recién cómo eran las neuronas sanas. Fíjense acá que hay dos formaciones que son unos ovillos y unas placas y una envoltura de las células sanas que se producen en la enfermedad de Alzheimer. Son dos cosas que van a hacer que la neurona no pueda ejercer su función. Entonces, si nosotros hacemos un estudio más específico con microscopio electrónico, por supuesto, vemos que el citoesqueleto del que yo les hablaba está formado por, allí ustedes tienen una neurona
sana, esta es la neurona sana, y que tiene el cuerpo, las dendritas y el axón. Pero fíjense que ese axón está formado por un montón de cilindros que forman el citoesqueleto de que yo les hablaba. Pero esos cilindros, fíjense lo complejo que es el cerebro y la estructura humana, ¿no es cierto? Ese cilindro que forma el citoesqueleto está formando a su vez por innumerables péptidos muy pequeñitos, que son estas bolitas que ustedes están viendo, que están mantenidos en su lugar por una proteína que es la molécula de proteína tau, que es esa celestita que mantiene la estructura de los cilindros. Pero, ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Por una causa que aún hoy no está conocida, se pierde la función de la proteína tau y comienza a desestabilizarse los cilindros y a liberarse esa proteína tau. Esta proteína tau va a estar libre en el cuerpo y va a formar parte de esas estructuras tan características de la enfermedad de Alzheimer, que son los ovillos que se ven en la anatomía patológica de los cerebros post-mortem de la gente. Se desorganiza de tal forma ese citoesqueleto que no puede producir su función, pero a su vez se forman estas estructuras que el organismo reconoce como sustancias extrañas y trata de defenderse, como a través del sistema inmune que nosotros tenemos. Y a través, ¿qué pasa? Se hace entonces un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio que el organismo trata de resolverlo, pero que no lo logra. Todo lo contrario, agrava aún más la enfermedad. Sí. Bueno, eso por una parte, pero ¿cuál es la otra parte fundamental de la producción de la enfermedad? Hay una proteína muy larga que se llama, es una apoproteína, es una molécula precursora de un beta-amieloide. Es una proteína que es esta que ustedes ven de color celeste, muy larga, está formada por lo menos por 40 aminoácidos y hay un pedacito acá, ese amarillito, que es el beta-amieloide. También, por una causa que no se sabe por qué, se desprende, vean las tijeras que lo cortan, son enzimas, pero no se sabe por qué se activan, se cortan y pasa más o menos un mecanismo similar al que vieron. Al cortarse, se desintegran totalmente la proteína y se acumulan las placas de beta-amieloide que van progresando a medida que la enfermedad avanza. Y entonces acá tenemos los dos componentes que son la anatomía patológica de la enfermedad de Alzheimer, que son los ovillos y las placas de amieloide. Esto es por qué se produce la enfermedad, pero la causa que determina no se sabe. Y es allí donde están puestas todas las investigaciones en este momento, porque sabemos que hasta ahora no hay cura y tampoco sabemos, no hay una droga que esté en fases avanzadas de investigación que hayan demostrado efectividad en evitar
todos estos procesos de destrucción de la neurona. Entonces, si nosotros hacemos ahora un corte coronal del cerebro, lo cortamos, podemos ver entonces acá lo que es un cerebro sano, un cerebro sano. Ustedes ven una cantidad de sustancia gris, sustancia blanca del cerebro, y por supuesto tenemos aquí los ventrículos, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa cuando la enfermedad empieza a establecerse? Se empieza a destruir y el cerebro adquiere una forma mucho más irregular, los ventrículos se hacen más grandes, no se puede ejercer las funciones. Pero este paso que fue de un cerebro sano a un cerebro enfermo con los primeros síntomas, está demostrado que pasaron 20 años. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer comenzó a producirse. Esa destrucción pequeñita que veíamos dentro de las neuronas que yo les hablaba, comenzaron 20 años antes que empiecen los primeros síntomas. Por eso es muy difícil investigar la causa de la enfermedad, porque hay que remontarse a una persona sana que no se sabe si va a tener demencia o no va a tener demencia. Después de esta etapa donde aparecen los primeros síntomas, el proceso sigue. Se produce un cuadro inflamatorio que agrava aún más el proceso y aparece acá el cerebro de la etapa terminal, donde si bien podemos ver que hay un poco más de masa funcional, esta está desorganizada totalmente y no pueden cumplir sus funciones. Ahora, desde esta aparición de los primeros síntomas y la muerte, ¿cuántos años pueden mediar? Puede haber 10 años. Es lo que en general vive la persona con esta enfermedad. Es un largo camino de lucha del paciente, de la familia y de sus cuidadores. Por eso la importancia de comprender lo que significa esta enfermedad. Tengan en cuenta, persona sana, 20 años antes comienza con las modificaciones intraneuronales. En la parte del medio aparecen los primeros síntomas, pasaron 20 años y después de allí hasta la muerte son 10 años más. Esto es la realidad de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las causas que la producen? Bueno, ya habíamos dicho, la edad, ¿no es cierto? Cuanto más adulta es una persona, mayores posibilidades de padecer la enfermedad. Con respecto al sexo, decimos que es mucho más frecuente en las mujeres. Las mujeres la padecen muchísimo más que los hombres. Otro factor importante es el genético. Sabemos que las personas adultas que tienen una relación, su mamá, su tía tiene la enfermedad, es decir, su vínculo directo de haber padecido enfermedad, tiene más posibilidades de padecer la misma. Pero no solo es la parte genética, y ahí viene la buena noticia. ¿No es cierto que tenemos un factor genético
y un factor de mutación que también se produce, pero no todos los que tienen ese porcentaje de factor genético va a expresarse la enfermedad, sino que se tienen que unir factores medioambientales y son sobre esos factores sobre los que podemos actuar y sobre los que debemos actuar. Después tenemos, por supuesto, factores que predisponen a la aparición de la enfermedad, que son la diabetes. La hipertensión arterial está siendo la causa que ahora en el mundo entero se le está dando la mayor importancia en un trabajo que apareció en la revista Lancet del 20 de julio del 2020, nos dice que la hipertensión arterial en cualquier etapa de la vida predispone muchísimo a la enfermedad de Alzheimer. La obesidad, el tabaquismo, la inactividad física son factores predisponentes, pero ya la doctora Karina se va a ocupar de estos factores predisponentes controlables, pero también para la enfermedad de Alzheimer tiene mucha importancia la inactividad cognitiva y la educación. Parece ser que la educación desarrolla en las personas muchas conexiones neuronales que actuaría como una reserva cognitiva importante, haciendo que la enfermedad no se manifieste. Un factor predisponente muy, muy importante es la depresión. Tal es así que ahora ya no se sabe si la depresión es un predisponente para la enfermedad de Alzheimer o si la depresión puede ser el primer síntoma que no estamos reconociendo de la enfermedad de Alzheimer. Sí, es muy importante el aislamiento social. Las personas de edad adulta tienen que mantenerse siempre en contacto con amigos, ir a fiestas, tener actividad social. Y ahora, en ese mismo publicación, se han agregado 2 factores predisponentes que no teníamos en cuenta, que es la hipoacusia a cualquier etapa de la vida y el traumatismo cráneoencefálico, sobre todo el repetitivo y no muy intenso. Entonces, si nosotros tenemos una línea esta que va desde el nacimiento hasta la muerte, vemos que hay factores aquí en esa línea gruesa gris, tenemos los factores genéticos y una gris chiquitita son los factores. Tenemos, a ver si se los puedo señalar. Esto, tenemos, no puedo. Acá tenemos los factores estos gruesos, ¿no es cierto? Son los factores genéticos que representa el 65% de la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Son ese 65% donde todavía no hay forma de modificar. Eso sí es la carga con que contamos algunas personas que pueden desarrollar la enfermedad. Pero sí están las otras causas y fíjense que se puede empezar a actuar en etapas muy tempranas de la vida con la educación primaria y la educación secundaria, que han sido estudiados y han demostrado que son muy importantes como reserva cognitiva para no desarrollar la enfermedad.
todavía está en estudio qué pasa con el nivel terciario y universitario de educación. Y hay otros factores que actúan en la etapa media de la vida, ¿no es cierto? Que son, a ver si vos podés, Miguel, estamos, que son, ves, como yo les había dicho, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad y la hipoacusia, que en cualquier etapa de la vida va a determinar, ¿no es cierto?, va a favorecer la aparición de la enfermedad. Y ya en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en la adultez, estas son importantes, fumar, la depresión, la inactividad física, la reserva cognitiva, la diabetes, que representan el 35%. Y ahora podemos decir que en todos los países que tienen un sistema de salud importante, se están focalizando en ese 35% prevenible para disminuir esa alta incidencia que les hablaba Hortensia de la enfermedad de Alzheimer. Quiero que les quede un concepto, que hasta hoy no hay droga que logre resultados aceptables, pero sí la buena noticia es que podemos prevenir, retardar o revertir la aparición de la enfermedad. ¿Cómo? Trabajando sobre los factores medioambientales y de mano de la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es un concepto relativamente nuevo que dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar tanto en posición, en dirección positiva como negativa, dependiendo de las determinaciones que tomemos hoy, que tomemos en cualquier momento de nuestra vida. No importa la edad que tengamos, siempre podemos mejorar nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos el cerebro, lo vamos a determinar que crezca, que tenga más conexiones, que se pueda conectar. Y además está demostrado que nuevas células cerebrales aparecen, nacen, y con el ejercicio físico, con la actividad cognitiva, vamos a hacer que desarrollen más conexiones. Si no lo ocupamos, si no hacemos nada de lo que decimos, las células cerebrales se van a atrofiar. Esto viene de la mano de un nuevo palabra que la mentora nuestra, que es una doctora en psicología y filosofía de Estados Unidos, que es Joyce Schaffer, dice que es la neurobiótica. Este término quiere incluir que debemos usar el cerebro permanentemente. ¿Con qué? Con actividades complejas, desafiantes, como por ejemplo aprender un nuevo idioma, aprender a tocar el piano, cosas que nunca nos hemos planteado en la vida, pero que nos exigen un esfuerzo, un conocimiento. Eso va a favorecer las conexiones neuronales. Y también tenemos que usar el cuerpo, porque es la actividad física, sobre todo la actividad aeróbica, la que va a hacer que nuevas células cerebrales nazcan, que crezcan nuevas, y con la actividad compleja cognitiva hacemos que se interrelacionen, y así tendremos mejor reserva cognitiva que hará que la enfermedad de Alzheimer no pueda expresarse.
También hay otras cosas que podemos hacer y que después, si quieren saber más, nos podemos desarrollar, como es la dieta mediterránea, que ¿qué es la dieta mediterránea? Comer de todo un poquito de cosas naturales, dormir bien, tratar de ver cómo podemos manejar nuestro organismo para dormir 8 horas, ¿eh? También es importante el meditar o el rezar. Está, ya se ha encontrado ahora que el meditar y el rezar hacen en el cerebro la misma función. Es como que nos ayudan para relajarnos, para tener más claridad, va a mejorar la atención, va a mejorar nuestra capacidad para realizar actividades de alta complejidad, así que hagamos lo que nos va a hacer bien, como también nos va a hacer bien mantenernos socialmente activos. Y bueno, durante todo el curso de nuestra vida tenemos que cuidar la audición, escuchar bien. Si no escuchamos, vayamos al especialista y vemos qué podemos hacer, que siempre se puede hacer algo, pero bueno, vamos a tener una charla en este curso dedicados a trastornos de la audición y evitaremos también los traumatismos cráneoencefálicos. Entonces, lo que yo quiero que les quede como de esta charla es, bueno, los conceptos básicos de lo que es la enfermedad de Alzheimer y algo importante es que usemos las neuronas que van a nacer nuevas y van a crecer. Es decir, que seamos neurobióticos, que hagamos actividad aeróbica sobre todo y hagamos actividad cognitiva. No nos quedemos en la zona de confort. Hagamos cosas y estimulemos a los demás, a los jóvenes, a los niños que tengan una actividad neurobiótica. Y para terminar, quería decirles que Rotary Club, Rotary Internacional, trabaja mucho con Alzheimer y demencia y ha formado un club, un grupo de acción rotaria que se llama ADRAC, que es Alzheimer y Demencia Rotary Action Group. Es un grupo que se dedica sobre todo a juntar fondos para la investigación seria y consciente de esta enfermedad que todavía tiene mucho para investigar para llegar a encontrar una droga capaz de combatirla eficazmente. Ahora todos solamente tenemos que actuar sobre los medios, las cosas, los factores del medio ambiente. Y quería decirles que todos en su lugar pueden festejar o recordar el 21 de septiembre, que justo coincide con la primavera para nosotros, de festejar también el Día Mundial del Alzheimer, que habitualmente lo que se pide a nivel mundial es que se organicen caminatas en cada ciudad del mundo recordando esta enfermedad que es realmente un tsunami, es realmente una epidemia que no la vemos, pero que está y que representa un gran desafío para la salud pública. Bueno, muchas gracias y espero que me hayan entendido y si no, pregúntenme porque realmente este tema me apasiona y estoy para ustedes. Ahora les voy a dejar la palabra a la doctora Karina Salazar, que ella es cardióloga, hablará de la demencia de origen vascular
que les pido que escuchen mucho porque es la más prevenible de todas y las que contamos con medicación para actuar. Así que Karina, ¿estás por allí? Sí, acá estoy. Bueno, perfecto. Excelente, excelente charla, ya sea la de Liliana como la de Hortensia. Estos son temas que verdaderamente nosotras venimos hace años hablándolo y cada clase son desafíos nuevos y cada clase son noticias, cada clase es empezar como de cero, ¿sí? Todo lo que aprendimos, tratar de volcarlo a ustedes. Yo voy a hablar en realidad, voy a tratar de explicarles y lo que me interesa con que se queden fundamentalmente con este concepto, que hoy en día las mismas enfermedades que enferman al corazón enferman el cerebro. Por eso el título de esta charla es enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? O cardiocerebrales, indistintamente. Voy a empezar con lo que es la definición de demencia vascular. Tal como dijo Liliana, es la única que es prevenible y es la única en donde sabemos cuál es la causa. La demencia vascular son las lesiones que se dan en nuestro cerebro causadas por la alteración de la macrovasculatura, es decir, las arterias grandes de nuestro cerebro, y por la microvasculatura, es decir, las arterias más pequeñas que tenemos en todo nuestro organismo, y que depende cuáles sean las arterias que están lastimadas o están alteradas, son las que nos van a dar los síntomas según la zona afectada. Por eso, el corazón es cantidad de vida y nuestro cerebro nos determina la calidad de cómo la vivimos. ¿Cuáles son las enfermedades que van a atacar, ya sea nuestro corazón o nuestro cerebro? Fíjense, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son el 60% de todas las muertes a nivel mundial. Dentro de la categoría de enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad, el cáncer y las enfermedades pulmonares. Es lo que habitualmente conocemos como EPOC. Se dan la mayor parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles, 80% en países de bajos ingresos. Y están de la mano y altamente relacionadas con la epidemia industrial, de la alimentación, es decir, todos los alimentos que son procesados con grasas saturadas, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Esa es la verdadera epidemia industrial y lo que nos está enfermando toda nuestra vasculatura. 5 segundos para explicarle lo que es prevención, y creo que solamente con prevención es de la manera que podemos llegar a lograr disminuir, como dijo Hortensia, retrasar la aparición de demencia. Existen 3 típicas prevenciones, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es para que yo no tenga ni un accidente cerebral ni un infarto. Prevengo esa manera. La secundaria es cuando yo ya tuve un infarto o un accidente cerebrovascular para que no tenga un segundo episodio. Y la terciaria es la rehabilitación de lo que yo ya tuve. Pero vamos a concentrarnos en un nuevo término que es la prevención primordial. Prevención primordial es algo que empecemos a fijar. La prevención primordial son las conductas, hábitos saludables o modo de vida por el cual yo voy a lograr no tener factores de riesgo. Es un nuevo paradigma, una nueva manera de ver la salud desde la prevención y no desde la enfermedad. La prevención primordial es la que nos va a dar una salud cardio y cerebrovascular ideal.
es un modo de vivir, un modo de adquirir hábitos saludables. La Organización Mundial de la Salud, el nuevo lema de la Organización Mundial de la Salud, todo esto es prepandemia, seguramente, pero el nuevo lema de la Organización Mundial de la Salud es reducir un 25% la mortalidad para el año 2025. 25 para el año 2025. ¿Cuáles son los 4 indicadores de hábitos que tenemos que tratar de educar a la población? No fumar, hacer actividad física, mantener un índice de masa corporal normal, eso que es IMC, es sobrepeso y obesidad, y una dieta saludable. ¿Y cuáles son los indicadores bioquímicos? El colesterol, la glucemia y la presión arterial. Fíjense, actualmente la salud cardiovascular es muy baja. Muy pocas personas mantienen esa prevención primordial, menor al 5% de la población mundial. Por eso, también lo importante es que conozcamos cuáles son los factores de riesgo. Factores de riesgo cardiovasculares que son también los mismos para nuestro cerebro. Factores de riesgo mayores, donde está la edad, el sexo, los antecedentes personales, es decir, si yo ya tuve un infarto o una ACV, los antecedentes familiares, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es el colesterol elevado, y los factores de riesgo condicionales, que son modificables, que es la obesidad abdominal, el sedentarismo, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos factores de riesgo que no lo podemos modificar, y factores de riesgo donde sí podemos intervenir en una prevención primordial. Me gusta mucho más esta clasificación de los factores de riesgo porque es una clasificación que la podemos memorizar, donde tenemos los factores de riesgo químicos, que lo podemos chequear con un análisis, como es la aterosclerosis del colesterol, la diabetes, y lo que dice al lado es síndrome metabólico. Ya voy a explicarles lo que es. Los factores de riesgo mecánicos, donde tenemos la hipertensión y la obesidad, y los factores de riesgo que están relacionados con la conducta, donde está el tabaquismo, la alimentación, el sedentarismo y las emociones. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias de todo nuestro sistema vascular. La aterosclerosis no solamente es depósito de colesterol en las arterias de nuestro cerebro, en la de nuestro corazón, en la de nuestras piernas. Es una enfermedad de las arterias ante agentes agresivos. Es un mecanismo de defensa que tienen nuestras arterias, pero como todos los mecanismos de defensa, así como explicó la doctora Liliana, que la inflamación genera más inflamación, esto es exactamente lo mismo. Los agentes agresivos son el colesterol elevado en sangre, el tabaco, la nicotina, que ya lo vamos a ver más adelante, la hipertensión y las emociones son factores que lastiman nuestras arterias. Y ese proceso de lastimar nuestras arterias comienza en la primera década de la vida. Fíjense si hacemos un corte, como si cortáramos una mortadela a la arteria, vemos una arteria normal. Ustedes fíjense que la línea más roja de esta arteria, ¿sí?, es el endotelio, que es, la arteria está tapizada como de una tela muy suave que se llama endotelio. Fíjense que comienza la estría grasa en el primer decenio de la vida. Esta grasa va empezando a tener una placa fibroadiposa, es decir, con alto contenido de colesterol y que está recubierta por tejido fibroso. Con el correr del tiempo, esta placa se va haciendo cada vez con más contenido líquido, con más contenido de colesterol líquido, pero se hace vulnerable. Si en esta placa, tenemos personas que además de colesterol tienen presión arterial, donde la arteria está sometida
a presión alta, presión baja, esa placa se puede romper, como ven acá, se le coloca un coágulo y este es lo que llamamos accidente de placa. Que ya vamos a ver que ese accidente de placa puede pasar en nuestro corazón dando un infarto agudo de miocardio o una angina de pecho, o en nuestro cerebro dando un accidente cerebrovascular. ¿Vamos bien hasta acá? El endotelio. El endotelio era esa línea muy finita que yo les marqué, que es lo que tapiza por dentro toda la arteria. Es verdaderamente un órgano. Los órganos convencionales que nosotros pensamos que son el corazón, el estómago, el hígado, en cambio el endotelio, que es este tapiz interno de las arterias, es verdaderamente un órgano. Tiene factores vasodilatadores, es decir, que dilatan la arteria, y otros que la contraen, y tiene factores que producen coágulos y producen trombos. Fíjense, esto es el endotelio, ¿sí? Fíjense como factores como el colesterol LDL, que ya vamos a ver que es el colesterol malo, la diabetes, la hipertensión, el tabaco, la deficiencia de estrógenos, todos estos factores hacen que el endotelio se lastime, ¿sí? Se abran las células y por ahí ingrese los lípidos y el colesterol y forme lo que estuve lo que estuve antes comentando, que es la placa y la estría grasa de colesterol. El colesterol, hay un colesterol bueno, que es el que llamamos HDL, ¿sí? Que está entre 40 y 60 miligramos por decilitro. Cuando está por más de 60 es beneficioso, porque este colesterol son lipoproteínas que arrastran al colesterol malo de la sangre. El colesterol malo, que es el LDL, que tiene que ser menor a 100, y en personas que ya han tenido un infarto tiene que ser todavía menor de 90. El colesterol total, que tiene que ser menor de 200, y los triglicéridos, que es la primera grasa, es la grasa que se nos acumula a nivel de la panza, ¿sí? Está muy relacionada con la inactividad física, tiene que ser menor a 150. Hasta ahora estuvimos hablando de lo que es endotelio, de lo que es micro y macrovasculatura, lo que es colesterol, y ahora voy a hablar de una epidemia trilliza. ¿Por qué? Porque cada vez se sabe más que estas enfermedades van de la mano. Diabetes va de la mano de la obesidad y de la resistencia a la insulina. Son 3 factores de riesgo que van a lastimar las arterias. Recuerden, todos los factores de riesgo que yo estoy hablando van a lastimar la micro y la macrocirculación, ya sea de mi corazón, ya sea de mi cerebro. Recuérdenlo porque ahí está el por qué esta enfermedad, la demencia vascular, tiene su prevención. Fíjense. La diabetes, la obesidad y la resistencia a la insulina es una afección metabólica, es una afección crónica, que se caracteriza por tener crónicamente elevada el azúcar. En la República Argentina hay una prevalencia del 6%. La diabetes tipo 1 hay una deficiencia total de insulina, y en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina, es decir, las células no permiten que la insulina haga su trabajo en el interior de ellas. Fíjense lo importante de esto, los diabéticos tienen el doble del riesgo de enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico, como yo les dije, es resistencia a la insulina, obesidad y sobrepeso, sobre todo a nivel central, a nivel de nuestra panza, alteraciones en el colesterol, todo eso se da de modo sinérgico, una cosa se relaciona con la otra, y además se relaciona con hábitos de vida,
sedentarios, alteraciones en la alimentación y fundamentalmente la causa número 1 del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina es la inactividad física. El otro de los factores de riesgo trascendente, número 1, actualmente es una de las comorbilidades que más se están estudiando en la pandemia del COVID-19, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es otra epidemia silenciosa. La hipertensión arterial no da síntomas. Cuando tenemos cefalea, o dolor de cabeza, cuando tenemos algún síntoma y pensamos que es hipertensión arterial, en un porcentaje muy reducido es hipertensión arterial, es una epidemia y es una enfermedad silenciosa que va lastimando cada una de las arterias de nuestro organismo. Es el motivo de consulta y el motivo por el cual los médicos hacemos las mayores prescripciones de medicamentos. A nivel mundial tiene una prevalencia del 30%. Pero fíjense esto, 1 de cada 3 hipertensos no lo saben. En Argentina, 35% de la población son hipertensos. Y de esos hipertensos, el 50% no lo sabe. Y del 50% que lo saben, la mitad no controla bien la presión. Porque no es solamente tomar la medicación y pensar que está solucionado. Es cambiar el modo de vida. Es fomentar hábitos de vida saludables. ¿Sí? Contribuye. ¿Se acuerdan el 60% que había hablado de las enfermedades crónicas no transmisibles, la mortalidad? Bueno, la hipertensión arterial contribuye casi con un 13%. Muy bien. A mí no me gustan tanto los números como a Hortensia, pero fíjense, la presión arterial. ¿Cuál sería la presión arterial óptima? La presión arterial óptima es menos de 130 y menos de 85, es 12,8, ¿sí? Esa es la presión arterial óptima y tenemos una hipertensión arterial limítrofe, o una presión arterial, perdón, limítrofe, entre 130 y 139 y 85, 89, ¿sí? Entonces, factor de riesgo número 1 y más en la población de la República Argentina. La obesidad. La obesidad recién, fíjense esto, recién en el año 1979 fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Y actualmente es una epidemia y está superando en morbilidad a la hipertensión arterial dentro de las morbilidades de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es una epidemia mundial y se constituye verdaderamente en un gran riesgo sanitario a nivel global. La obesidad va de la mano de la hipertensión, va de la mano del sedentarismo, va de la mano del síndrome metabólico, verdaderamente engloba todas las alteraciones metabólicas que le hacen mal a nuestras arterias. Es una enfermedad crónica, metabólica, inflamatoria, porque la grasa, el tejido graso, que antes se creía que no tenía función, tiene funciones inflamatorias, ¿está? Metabólica, inflamatoria, caracterizada fenotípicamente es lo que vemos, por un exceso de grasa corporal, cuya distribución, si la grasa es mayor a nivel central, mayor riesgo de enfermedades cardiocerebrovasculares tenemos. Obesidad en números. Desde el 2005 a 2013 aumentó la prevalencia un 42%. Los argentinos, 61% de los argentinos tienen un exceso de peso, 36% solamente sobrepeso y 25,4% obesidad. 25,4% de los argentinos tienen obesidad.
Por definición, se define por un índice de masa corporal, que es una relación que hacemos entre el peso en kilogramos dividida la talla en metros cuadrados. Para hacerla muy, muy corta, se considera un peso normal cuando ese índice está entre 18 y 25, y fíjense, obesidad mórbida cuando estamos en más de 40 de índice de peso corporal. Obesidad en la República Argentina está llegando al 25%. Bueno, un poco para hablar de la alimentación, esto ya lo habían escuchado cuando la licenciada Pedrasoli les dio la segunda charla. ¿Cuáles son las leyes de Escudero de la alimentación? Esto lo saben perfectamente, la ley de la cantidad, calidad, armonía y adecuación. Cantidad, calidad, armonía y adecuación. Y una de las dietas que va de la mano y que cumple con todas estas leyes de la alimentación es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, como lo dijo Liliana, es una de las que previene las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Consiste también lo mismo que la actividad física, lo mismo que el control de la presión, lo mismo que todo lo que hacemos para prevenir en un modo de vida, ¿sí? Los alimentos que son base de la dieta mediterránea son el pan y la pasta como hidratos de carbono. Recordemos que ya sea el pan y la pasta se necesitan como hidratos de carbono y cereales. El aceite de oliva como fuente principal de grasa. El vino, sobre todo tinto, en cantidades moderadas en las comidas, porque nos aporta taninos, y los taninos del vino tinto está demostrado que tienen efecto antioxidante. Las hortalizas, las frutas, los frutos secos y las legumbres, que también nos dan un gran aporte de fibras y antioxidantes, sobre todo vitamina E, el pescado y las aves de corral y los productos lácteos como los huevos son principal fuente de proteínas. Y disminuir el consumo de carnes y donde las fuentes de grasa sean las animales. La grasa usada en las comidas es mayoritariamente aceite de oliva. Tiene que ser una alimentación baja en grasas saturadas, es decir, pocas carnes rojas, abundante aceite de oliva, balanceada en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son los ácidos grasos que se encuentran en el pescado, baja en proteínas animales y rica en antioxidantes y ricas en fibras que los aportan las frutas, los legumbres y los cereales. Las legumbres y los cereales. Bueno, y ahora sí, este es el factor de riesgo más deleterio, es el que peor lastima nuestras arterias y el que se lleva el número 1 con esta diapositiva negra y oscura, que es el tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad sostenida por una triple dependencia, es decir, dependemos químicamente de la nicotina, psicológicamente porque la nicotina se une a centros importantes de nuestro cerebro, y social también. No tanto ahora en esta época, pero en otra época era una dependencia muy importante. El que fumaba era el más canchero o la más sofisticada. La nicotina, que es fundamental, droga de abuso, y es la droga más difundida y la droga que está autorizada a nivel social. Me gustaría agregar, antes de pasar a la actividad física, que el tabaco produce a nivel de las arterias que se dilaten y se contraigan continuamente. Cada vez que fumamos aumenta la presión y en todo nuestro organismo las arterias se contraen y se dilatan. Eso hace que se rompa el endotelio, que ingrese colesterol y que ahí se forme un coágulo. ¿Está? El tabaquismo es una de las peores tragedias que podemos tener los cardiólogos y los neurólogos para enfermar a todo nuestro cerebro y a nuestro corazón. La actividad física. La actividad física es cualquier movimiento que hacemos con nuestro cuerpo donde se produce y donde se gaste energía. Cualquier actividad mejora nuestra calidad de vida.
pero sí el no hacer nada es el cuarto factor de riesgo de mortalidad dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Aporta un 30% de los casos de muerte por cardiopatía isquémica, 21 a 25% de las personas inactivas pueden padecer de cáncer de mama y colon, y 27% de los casos de diabetes. Entonces, fíjense cómo el hecho de la inactividad física favorece el desarrollo de otras patologías. Todo esto va de la mano de lo que dijimos al principio, que es la prevención primordial, ¿sí? No tanto ya la primaria, porque estamos esperando que no nos llegue una enfermedad. En la secundaria estamos en la prevención de un segundo evento, y en la terciaria es cuando ya tenemos algo y tenemos que rehabilitar. Tenemos que lograr reducir un 25% la mortalidad para el año 2025, como dice la Organización Mundial de la Salud. La actividad física, la falta de actividad física, como dijimos, es un factor de riesgo para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y el objetivo para el 2025 es reducir la inactividad en un 10%. Hay una encuesta que se hace todos los años en la República Argentina, o cada 2 años en realidad, es la encuesta nacional de factores de riesgo. Fíjense los números. 64.9% de la población presenta un bajo nivel de actividad física. El incremento de los índices de obesidad, sedentarismo, alimentación, ¿sí? Todo eso lo provoca la inactividad física. Menos del 20% de la población hace una actividad física, que es la que le recomendamos los médicos. Fíjense los beneficios que nos da la actividad física. Reduce el riesgo de hipertensión arterial, cardiopatía, ACV, diabetes y cáncer. Mejora la salud de nuestros huesos, mejora la capacidad funcional y evita las caídas, que va a ser la próxima charla. La próxima charla en 15 días va a ser inestabilidad y caídas, que son muy frecuentes en los adultos mayores. Para evitar llegar a eso, tenemos que tener una vida donde la actividad física sea primordial. Mejora los estados de depresión, ansiedad y demencia, y es un determinante clave del gasto energético. Gastamos energía, no vamos a aumentar de peso, y vamos a controlar y vamos a tener un equilibrio de nuestro gasto calórico y de nuestro peso. Esta pirámide está buena, fíjense una cosa, abajo, empecemos por abajo, todos los días camine frecuentemente y manténgase activo. También podemos trabajar en el jardín, caminar a la tienda o al negocio, jugar con los niños, caminar al trabajo. 3 a 5 días a la semana tenemos que hacer alguna actividad aeróbica, o andar en bicicleta, caminar más rápido. De 2 a 3 días a la semana podemos mejorar la flexibilidad, haciendo estiramiento, ¿sí? Utilizando pesas, o tratando de hacer todo lo que sea las lagartijas o los ejercicios abdominales. La estoy viendo justo a Paola por ahí, que ella sabe bastante de eso. Hola, Pau. Y tratemos de reducir... Mucho trabajo de equilibrio. Mucho trabajo de equilibrio. Bárbaro. Reduzcamos a cero, o lo más que podamos, mirar TV, jugar con la computadora, navegar por internet y estar sentado todo el día. Esta pirámide pareciera que hubiera estado hecha antes de la pandemia. Estoy en este momento sentado dándoles una charla, pudiendo estar en un anfiteatro y viéndoles a todos la cara. Pero bueno, estas son cosas que tenemos que estar haciendo en este momento. El ejercicio físico, como dijo Liliana, es un factor neuroprotector. Fíjense esto, lo que recomienda la Asociación Americana de Corazón. Una intensidad del 60% de nuestra frecuencia cardíaca, eso se lo pueden decir, se lo pueden indicar o el médico cardiólogo o los profes de educación física,
tienen que ser 150 minutos por semana, ¿está? Los efectos indirectos por los cuales nos mejora nuestra salud neurológica y cardiológica, mejora el flujo, mejora la perfusión, es decir, le llega más sangre a toda nuestra microvasculatura, y mejora la disfunción endotelial. Hace que ese revestimiento que se llama endotelio, que está en todas nuestras arterias, no se lastime. ¿Y cuáles son los efectos directos? Disminuye el estrés oxidativo, hay menos oxidantes, incrementa todos los factores buenos para que no se contraigan nuestras arterias, y mejora, como dijo Liliana, la plasticidad sináptica y neuronal, es decir, favorece la neuroplasticidad. Un ratito, ya no, espero que no se hayan aburrido o que no se hayan dormido, pero es muy importante este nuevo factor de riesgo. Este nuevo factor de riesgo son las emociones. La emoción es un estado complejo del organismo caracterizado ya sea por una excitación o una perturbación que hace que yo responda de una manera. Es decir, cuando yo me enojo, excepto que lo haya procesado y que lo haya trabajado, me enojo siempre de la misma manera. Cuando tengo miedo siempre de la misma manera. Ya sea de lastimarme, ya sea de caerme, siempre reacciono de la misma manera. Y piensen ustedes, cada uno de ustedes, si ante distintas situaciones que le provocan distintas emociones, siempre reaccionamos de la misma manera. Entonces, la emoción es una manera de respuesta de nuestro organismo, que es una manera de respuesta que está siempre organizada. Tiene tres componentes. Un componente neurofisiológico, que son respuestas involuntarias, es decir, si yo me pongo nerviosa me empiezan a transpirar las manos, siempre involuntariamente. Un componente de comportamiento, cuando yo estoy nerviosa, puede ser que eleve el tono de voz, puede ser que hable más rápido de lo que hablo o aumento mi volumen. Y también una situación cognitiva, es decir, un conocimiento. Yo me conozco, me anticipo que voy a tener esa emoción. Pero las emociones pueden provocar alteraciones, como dije, en ese endotelio que tienen nuestras arterias, ya sea la de la microvasculatura o la de la macrovasculatura. La inflamación de las arterias se puede producir por el estrés agudo, por la depresión, que aumentan las interleuquinas, que son tóxicos, que inestabilizan esa placa de colesterol que les había mostrado en otro momento. Cuando me enojo, cuando estoy muy enojado, se contraen las arterias de la micro y de la macrovasculatura, y eso también genera adrenalina y noradrenalina, rompe el endotelio y podemos llegar a tener trombosis, que también se ve incrementada por la depresión y por las plaquetas que hacen un coágulo y también tapan las arterias. Entonces, toda esta charla, toda la charla que estuve dando, llega a la conclusión que ya sea nuestro corazón o nuestro cerebro, se enferman porque se enferman las arterias de ellos. Y en este caso, fíjense, las arterias de la macrovasculatura. Si se rompe, como ven acá, el endotelio, se forma un coágulo y lo que voy a tener en el corazón va a ser un infarto agudo de miocardio. Si esto sucede en el cerebro, lo que voy a tener va a ser un accidente cerebrovascular. El coágulo de sangre bloquea el flujo y voy a tener o un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Lo mismo sucede en el cerebro, en la microvasculatura del cerebro. Estas son las neuronas que habló Liliana. Estas son las arterias más pequeñas. En esas arterias, fíjense, si tenemos presión, si fumamos, si tenemos colesterol, si tenemos diabetes, estas arterias son las que se van a lastimar, ¿sí?
y van a hacer que estas neuronas y todo este sistema de glía, que es como un sistema de una red, se desconecten, ¿sí? Porque al lastimarse las arterias, ahí va a empezar a haber ovillos y sustancia tau, que no sabemos por qué se producen en el Alzheimer, pero la demencia vascular se producen por todos los factores de riesgo que estuve hablando hasta hace un ratito, ¿sí? Entonces, la llegada es exactamente la misma, ya sea la vascular como el Alzheimer o las degenerativas, van a terminar con ovillos, con sustancia tau y con proteína beta-mieloide. En las degenerativas no sabemos por qué. En la demencia vascular, por todos los factores de riesgo que me van a lastimar estas arterias y van a hacer que se desconecten las neuronas y las arterias. Entonces, en la macrovasculatura voy a tener una obstrucción de una arteria, ya sea por un coágulo o una ruptura. Y ahí tengo los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos cuando se rompe una arteria, o tengo los accidentes cerebrovasculares isquémicos cuando se tapa la circulación. Y en el otro caso, la microvasculatura, esto que ustedes ven de color verde, ¿sí? Son las pequeñas arterias que se tapan, se desconectan y que producen microinfartos que van haciendo con el correr del tiempo que este cerebro esté totalmente desconectada la sustancia gris de la sustancia blanca y evolucione a una demencia vascular. Entonces, para terminar, ¿cómo se produce la demencia vascular? Por compromiso de la unidad neurovascular, es decir, la anterior diapositiva, esta es la unidad neurovascular, ¿sí? Porque se enferma esa unidad, se produce la demencia. Por toxinas, la sustancia mieloide, como explicó la doctora Liliana, en las degenerativas no sabemos el por qué, en la vascular es por el insulto vascular, es decir, por la isquemia, por la hipoxia que produce la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, y en la microvasculatura, como dije antes, por la desconexión que se da entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, fíjense cómo empezamos, terminamos, como habíamos empezado, diciendo que el corazón es cantidad de vida y el cerebro nos determina la calidad de cómo vamos a vivir. Muchas gracias.